Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 256, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 11, la filosofía de las ciencias, 787, energetismo y vitalismo. La obra de los filósofos científicos que acabamos de examinar orienta a la ciencia, y en particular a la filosofía, hacia aquella evolución crítica que debía acentuarse en el tercer decenio del presente siglo. Pero entre tanto no faltan por parte de los científicos intentos de utilizar la ciencia para una metafísica de la naturaleza. El energetismo y el vitalismo constituyen dos de estas tentativas. El químico Guillermo Ostwald, 1853-1932, que fue el fundador de la química física, es defensor del energetismo, la energía y sus transformaciones, 1888. La crisis del materialismo científico, 1895. Lecciones de filosofía de la naturaleza, 1902. Las energías, 1908. Ensayo sobre una filosofía de la naturaleza, 1908. Fundamentos de la ciencia del espíritu, 1909. Los grandes hombres, 1909. El imperativo energético, 1912. La filosofía del valor, 1913. La moderna filosofía de la naturaleza, 1914. Y numerosos escritos sobre la teoría de los colores, a cuyo estudio se dedicó Ostwald al final de su vida. Aceptando la idea fundamental de Comte y de Mach, Ostwald considera que la ciencia no tiene otro objetivo que el de prever los acontecimientos futuros. El instrumento de esta previsión es el concepto, que resume y conserva los caracteres generales y constantes de la experiencia pasada y permite así anticipar la futura. Pero los conceptos científicos son, la mayor parte de las veces, conceptos compuestos, que resultan de una elección y de una combinación de elementos sacados de la experiencia. De manera que el objetivo de la ciencia se puede definir como el de permitir poner conceptos arbitrarios que, en las condiciones previas, puedan transformarse en conceptos experimentales. Toda ciencia se ha constituido mediante el proceso de la inferencia por inducción, cuyo esquema puede expresarse así. Puesto que las cosas se han verificado hasta ahora de esta manera, yo espero que se verificarán del mismo modo en el futuro. Esta concepción supone, naturalmente, que haya un cierto determinismo en los hechos naturales, que estos se encadenen causalmente. Pero, puesto que nosotros no conocemos en su totalidad la cadena causal, la afirmación de que todo está determinado y la opuesta de que hay en el mundo algo no determinado y que deja campo libre al arbitrio del hombre, conducen en la práctica al mismo resultado. Nosotros podemos y debemos comportarnos en relación con el mundo como si éste estuviese solo parcialmente determinado. Estas ideas coinciden sustancialmente con las de Mach. Ostwald toma, además de Comte, el principio de una clasificación de las ciencias ordenadas según el grado de abstracción que realizan en tres grupos. Primero, ciencias formales, lógica o teoría del conocimiento, matemáticas o teoría de la magnitud, geometría o teoría del espacio, foronomía o teoría del movimiento. Segundo, ciencias físicas, mecánica, física, química. Tercero, ciencias biológicas, fisiología, psicología, sociología. El concepto más general de las ciencias formales es el de coordinación o de función. El concepto más general de las ciencias físicas es el de energía. El concepto más general de las ciencias biológicas es el de la vida. En realidad, el concepto que domina tanto las ciencias físicas como las ciencias biológicas es el de energía. De hecho, los seres vivientes pueden procurarse la energía libre de que tienen necesidad para garantizar la persistencia de la vida solo de la irradiación solar. Sin esta contribución constante, debemos decir, al menos en los límites de nuestro conocimiento, que las energías libres habrían ya caído hacía mucho tiempo en la Tierra, en estado de equilibrio, y los sistemas existentes en la misma estarían fijos, es decir, muertos. La energía libre, en efecto, es la que se sustrae a la degradación de la energía, prevista por el segundo principio de la termodinámica, y ella sola es el fundamento de la vida. De ahí nace la necesidad de administrarla económicamente.
Y a esta economía de la energía libre sirve el organismo viviente, como sirven los procesos psíquicos de la sensación, del pensamiento y de la acción, y la organización social. De este principio, Oswald deduce también la justificación de la tendencia político-social hacia la igualdad entre los hombres. El mismo descubrimiento del principio de la energía no tiene otro significado que el de economizar una cierta cantidad de energía para todas las generaciones futuras. En efecto, aquel principio, al mostrar que la energía libre, según el segundo principio de termodinámica, no puede sino disminuir, comunica a los hombres la exigencia y los medios de ahorrarla lo más posible. Como Oswald, Dirichlet pretende conciliar una metafísica con el concepto crítico de la ciencia, pero se trata de una metafísica biológica, el vitalismo. Hans Dirichlet, 1867-1941, fue zoólogo y alumno de Haeckel, y después profesor de filosofía de la naturaleza en varias universidades alemanas. Sus escritos más netamente filosóficos son los siguientes: El alma como factor elemental de la naturaleza, 1903. El vitalismo como historia y como doctrina, 1906. Filosofía del orgánico, 1909. Doctrina del orden, 1912. La doctrina de la realidad, 1917. Saber y pensamiento, 1919. El punto de partida de la filosofía de Dirichlet es idealista, pero su espíritu y sus conclusiones son realistas. La filosofía es el saber del saber y tiene su primer fundamento en la reflexión autoconsciente, por la cual sé que sé algo. Pero ya este primer fundamento es algo ordenado y la explicación de este orden es el objetivo de la doctrina del orden. Es la primera parte de la filosofía y corresponde a la ontología y a la lógica tradicionales. El orden es objetivo y sus formas o condiciones, categorías en el sentido kantiano, son también objetivas. Por consiguiente, Kant se ha equivocado al tenerlas por subjetivas. Dirichlet modifica y extiende la tabla kantiana, añadiendo la categoría de la individualidad, esto es, el concepto del todo y de la parte, que es fundamental para su vitalismo. También son objetivos el espacio y el tiempo, en cuanto a formas o condiciones del orden. La metafísica de Dirichlet es el vitalismo. Comienza, en efecto, allí donde termina la teoría del orden, el cual, en su objetividad, comprende, como se ha visto, todo el mundo inorgánico. Pero el organismo biológico no es reducible a formas o a manifestaciones de este orden. En otras palabras, no es una máquina. Además de los factores psicoquímicos, el organismo incluye otro factor natural, la entelequia, o sea, el alma. El vocablo es aristotélico, pero el concepto es más bien platónico. La entelequia es una especie, en el sentido platónico, un agente individualizante, que es, empero, en sí mismo, supraindividual y suprapersonal. No es espacial, aun cuando actúe solamente en el espacio, y actúa como un factor natural junto con los otros sin contravenir nunca el principio de la conservación de la energía, ya que solo puede suspender o posponer los acontecimientos posibles. La acción de la entelequia es análoga a la del hombre. Dirichlet habla también de otro agente que actúa en el cuerpo y lo mueve, la psicoide, que se distinguiría de la entelequia en que actúa en la experiencia, mientras que aquella es su supuesto. Por ejemplo, la entelequia en el hombre, el yo, no es nunca activa, porque es lo que tiene, esto es, intuye su yo mismo. Lo psicoide es el principio activo, de modo que el yo está fuera del tiempo, mientras lo psicoide está en el tiempo. Con todo, los dos factores se identifican finalmente y la entelequia acaba por ser considerada por Dirichlet como una especie de mónada en sentido leibniziano, que determina todo el desarrollo futuro de un ser viviente. Un entendimiento más amplio que el humano podría predecir todas las acciones de la entelequia. Dirichlet cree que la metafísica debe dejar sin respuesta un cierto número de preguntas. Nada se puede decir sobre el origen de la vida orgánica ni sobre el nacimiento y la muerte de los individuos. Los individuos son únicamente partes de un ser suprapersonal
y no es posible determinar si tienen un cierto margen de existencia o de realidad propia. Lo que seguramente persiste más allá del individuo es el saber, que, según Dirichlet, es el único valor real, en cuanto abarca en sí no solo el conocimiento científico, sino también el estético, ético y religioso. Dios mismo no es más que un demiurgo que sabe. Pero la antítesis entre panteísmo y teísmo es insoluble. Dirichlet ha querido utilizar también la entelequia para explicar los fenómenos del espiritismo, en los que ha reconocido el signo de un destino ultramundano del hombre. Pero incluso en la parte menos fantástica de su metafísica, es evidente la tendencia a transformar las exigencias metódicas con que había tropezado en su trabajo como biólogo en entidades metafísicas que aquellas exigencias no pueden fundamentar.